Lobos on Time y vamos con una de las mesas redondas que llevamos hablando durante toda la jornada de los videojuegos, de los eSports, que son capaces de captar la atención, de generar emociones a nivel digital y de los que los eventos podemos aprender muchísimo, Pepe. Pues sí, pues desde luego. Nos han contado ya un montón de veces que los eSports y los videojuegos son aquellos que hoy están generando más emociones y más engagement, ¿no? Esa palabra que sale tantas veces y que nos gusta tanto utilizar y que traduciríamos como implicación o algo así en castellano. Pero es verdad, la industria de videojuegos y los eSports en concreto ahora últimamente nos llevan mucha ventaja. Han conseguido tener los resortes, desarrollar verdaderos fans, seguidores, gente que lo sigue con pasión y que consume y que se dedica y que está y que se engancha. Y eso es algo que tenemos seguramente que mirar como lo hacen ellos para ver qué podemos nosotros desde el área de los eventos y viniendo del presencial, qué podemos incorporar en nuestros nuevos planteamientos. Tenemos una sesión muy guay. Asun, ¿nos los presentas? Pues vamos a presentar a los dos ponentes que nos van a explicar cómo funciona esto, porque además las audiencias son soberanas y realmente tanto los videojuegos como todos los eventos de entretenimiento virtual relacionados con los eSports tienen unas audiencias increíbles que se mantienen conectadas durante días, que generan esa comunidad y esa emoción tan compleja de conseguir, así que ellos seguramente nos van a ilustrar un poquito más sobre este tema. Están con nosotros Iván Fernández Lobo, fundador y presidente de Game Labs Conference, y Fernando Piquer, CEO y fundador de Movistar Riders. Creo que los tenemos por ahí están, muchas gracias, bienvenidos. Y la primera pregunta obligada es ¿qué podemos aprender en los eventos virtuales de esos videojuegos y de esos eSports? Pero sí que antes, si queréis, Iván, podías explicar un poquito más qué es Game Lab Conference y qué fue ese congreso digital de videojuegos y entretenimiento. Buenas tardes. Bueno, Game Lab es un congreso que se lleva celebrando desde nuestro país. Digo desde nuestro país porque es un congreso que nace con una ambición global o de posicionarse en una agenda global de eventos del sector del videojuego. Nace hace 17 años y reúne, digamos, a las mentes, a las personalidades más importantes del sector alrededor de temas de actualidad y sobre todo de un discurso transversal del videojuego como el medio más importante o más influyente de nuestro tiempo, ¿no? Esto que era un discurso que hace 17 años sonaba raro o sonaba como demasiado pretencioso, hoy en día creo que es un hecho, ¿no? Antes de empezar a explicar, Fernando, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, pues, Fernando, disculpa este lío, se nos cayó. Nada. Ya sabes lo que pasa con estas cosas en directo, pero sí que podemos empezar, le hacía esa pregunta a Iván, pero en tu caso con Movistar Riders, sí que nos gustaría que nos contaras un poquito qué es, cómo funciona ese club de eSports y qué se puede implementar o qué podemos aprender en el sector de eventos de esa manera de trabajar y de hacer eventos online. Bueno, Movistar Riders es efectivamente un club de deportes electrónicos o de eSports. Poco para los no iniciados, básicamente pues tenemos varios equipos con jugadores profesionales que compiten en videojuegos online. Pues un poco, pues eso, para llevar el paralelismo de los clubes convencionales de deportes, pues podríamos ser un Real Madrid, un Barcelona de los videojuegos, por decirlo así. Y tenemos pues varios equipos jugando a juegos online a nivel digital. Fíjate un poco, el año pasado con todo el tema de la pandemia y todo eso, creo que todo el mundo de los eSports se reveló o se confirmó, mejor dicho, como uno de los mejores ejemplos de transformación digital en el mundo del entretenimiento. De tal manera que el año pasado, con el confinamiento, todo el deporte tradicional paró, pero sin embargo, por la naturaleza digital de los videojuegos y de este territorio, pues todo lo que fueron los eventos deportivos de eSports, pues se siguieron haciendo de forma online. Entonces, bueno, básicamente los eventos, las grandes finales y los grandes eventos de eSports antes de la pandemia eran también, pues eso, físicos en pequeños estadios o en grandes estadios, en zonas pues habilitadas para que fuera mucho público a verlo.
pero sin embargo, pues llegado un poco con todo este problema del confinamiento y del no haber eventos con público, pues han seguido haciendo de forma digital como si nada hubiera pasado. Fíjate, oye, yo tenía una curiosidad. Bueno, Iván, te damos la bienvenida de nuevo, me cuentan que ya estás por aquí. ¿Creéis que hay alguna canibalización entre, por ejemplo, ahora ponías el ejemplo, entre los eSports y los deportes en presencial? Es decir, ¿es el mismo usuario o es el usuario que decide me voy hacia los eSports en lugar de ir al campo a ver a mi equipo? ¿O son dos cosas diferentes? ¿O se suma este entertainment, esta pasión? ¿Cómo es eso? Porque nosotros en el mundo de los eventos estamos también un poco entendiendo qué pasa entre el evento presencial y el evento online, ¿no? Y vemos que en nuestro futuro va a ser híbrido. Seguramente estamos algunos pasos por detrás de vosotros. Sí, fíjate, nosotros hemos detectado en nuestra fanbase, en nuestros fans, que generalmente es gente pues más joven, aunque bueno, se van sumando cada vez gente de mayor edad, pero realmente pues a mí me gusta hablar de dos generaciones, que es la generación millennial y la Z, ¿no? Que un poco como por catalogarlas de alguna manera, y que son de alguna manera gente que está más dispuesta a seguir competiciones de videojuegos que algunos deportes tradicionales reales. Es decir, gente que por su cultura audiovisual y por sus códigos de entretenimiento, de repente pues ven más atractivo pues una partida de League of Legends que dura 30, 45 minutos y ocurren un montón de cosas que a lo mejor un partido de fútbol tradicional en el que, según dicho por algunos de los fans cuando hablamos con ellos, pues que tienen que son 2 horas de su vida que se pasan viendo un partido que puede acabar 0-0 y eso les parece inaceptable según sus códigos audiovisuales, ¿no? Entonces, bueno, hemos detectado un poco eso, que hay como una brecha generacional que está adoptando nuevos hábitos de entretenimiento y de consumo del entretenimiento. De acuerdo. Oye, Iván, ¿qué crees que podemos aprender desde la industria de eventos? ¿En qué tenemos que fijarnos para empezar a hacer las cosas de manera más parecida o para conseguir al menos efectos similares de enganche, ¿no?, de esas audiencias? ¿Está el secreto en los contenidos? ¿Está en la emoción? ¿Está en el ritmo? ¿Está en no sé, en un planteamiento más estratégico, en la comunicación, en la marca? Cuéntanos. Bueno, yo no sé porque me he pasado como 15 minutos hablando antes desconectado, con lo cual no sé si habéis oído alguna. No, habéis oído. Mi duda es simplemente si habéis oído algo de lo que había dicho, pero imagino que no. Voy a partir de la idea de que no se me ha oído. A ver, yo creo que hay una cosa, hay varios factores, ¿no? Los videojuegos han venido evolucionando y no es el mismo el videojuego que tenemos hoy en día y que el que había hace 20 o 30 años o 10 años incluso, ¿no? Es un sector, es un medio que evoluciona muy rápidamente y que es muy flexible y muy rápido para captar, para olfatear, digamos, cuál es el interés del usuario, del jugador en este caso, y proponerle mecánicas que sean afines a ese interés, ¿no? Se ha transformado, digamos, radicalmente el modelo de negocio, pero yo creo que cada mes o cada día vemos propuestas novedosas, distintas, que persiguen, por una parte, captar la atención del usuario, cada vez más retener a ese usuario con esa atención en un formato comunidad, es decir, la participación en el juego o los eventos que proponen los videojuegos son momentos de activación, de generación, digamos, de nuevos jugadores, pero están continuamente buscando maneras de estar en contacto con ese jugador, para que pueda sentirse parte y pueda tener un patrimonio dentro del juego, ¿no? En esa evolución que están teniendo los videojuegos, yo creo que la conclusión a día de hoy es que el jugador quiere participar o que la gente quiere participar y quiere distinguirse. Es decir, una cosa que ocurre habitualmente en los eventos, pero que no es, digamos, así en los videojuegos y no va a ser así nunca más, es que haya un espectador de algo, que sea un espectador pasivo. Todavía los eventos que estamos viviendo, tanto los presenciales como los digitales, este paso que hemos hecho todos al evento digital, llamando digital a este tipo de videoconferencias, no dan el protagonismo
al participante que está buscando. Por eso, en la mayor parte de los casos, en muchos casos, nos encontramos con contenidos súper interesantes, pero que no captan la atención o no captan la atención a medio o largo plazo de quien lo ve, ¿no? Yo creo que el videojuego sí que se ha dado cuenta de que lo importante es hacer protagonista a ese jugador, a ese participante, y cada vez más está centrado en darle herramientas que le permitan, por una parte, distinguirse dentro de lo que es el universo que crea el juego, o el universo, en este caso, que crea un evento, y también que les permita crear su propio espacio de protagonismo, llamémoslo contenido o llamémoslo otra cosa, pero tanto en un videojuego como en un evento, yo creo que las personas queremos existir de alguna manera, y cuantas más herramientas nos den cualquiera de los dos para sentirnos que somos una parte importante de lo que está sucediendo, creo que van a ser más interesantes y más fáciles de conseguir nuestra atención. Yo creo que es uno de los grandes aprendizajes que podemos tener del videojuego si observamos un poco las dinámicas, ¿no?, que plantea. Has hablado, Iván, de generar esa comunidad, de generar esa experiencia y esa participación. Yo no sé si en su caso, Fernando, algún ejemplo concreto que se pudiera aplicar, por ejemplo, a un congreso o a una conferencia para tener esa participación que comentaba Iván, que el espectador sea protagonista. ¿En qué momentos, en qué puntos podríamos coger ideas que se apliquen en eSports o en videojuegos para que en otro tipo de evento, digamos, un evento profesional donde no hay tanta parte de entertainment, pudieran entrar y formar parte también de ese contenido? Bueno, fijaros, una de las características más distinguidas de Twitch, y es una pequeña evolución a nivel de funcionalidad de lo que viene a ser la televisión tradicional, es el chat que tiene a la derecha los canales de Twitch. Y ese chat encierra varias cosas. Primero, la posibilidad de participar. Aunque hay emisiones de Twitch de miles de espectadores, que el chat es prácticamente ilegible, pero el espectador o el participante en ese canal ya está, pues tiene por lo menos esa posibilidad de participar de una experiencia común con todos los que están viendo ahí, e interactiva, incluso distinguirse, como decía Iván, por el tipo de suscripción que tienes, los iconos que manejas y todo eso. Y ya solo eso hace que la participación en este caso, de un evento de eSports, que es una retransmisión de lo que puede ser la típica retransmisión deportiva todavía en la televisión, de repente adquiere una dimensión nueva, que es estar ahí y formar parte de lo que es esa retransmisión, donde pues los que ya llevan tiempo en Twitch pues saben que no solamente te dedicas a expresar una opinión, sino a acompañar un poco pues el meme de turno, cuando hay una retransmisión, lo que sea. O sea, hay una interactividad que no existe en otro tipo de eventos. Luego, por los propios videojuegos, bueno, pues hay ejemplos en Internet, hay algunos ejemplos, pues por ejemplo la presentación esto lo vi este verano, la presentación del curso escolar, creo que era de la Universidad de California, creo que era, que la hicieron en Minecraft directamente. Entonces tú tenías tu personaje en Minecraft, habían hecho todo el campus de la universidad en Minecraft, y estaban ahí los rectores, los profesores, haciendo un poco la presentación en el campo de fútbol americano de la universidad en Minecraft, donde todos los personajes y todos los asistentes estaban allí. Entonces hay formas como, bueno, pues al final lúdicas, pero a la vez también serias de llevar un evento, digamos, que tradicionalmente ha sido físico, pues a un evento virtual, o incluso pues con los futuros avances de la realidad virtual, pues incluso inmersivos. Oye, y como curiosidad, Fernando, que me parece interesantísimo lo que estáis contando ambos, hablabas antes de la generación Z y de la generación Millennial. ¿Millennial has dicho? Sí. Pero estos ya son viejos, sí, ¿no? Estos ya son abuelos, bueno, ¿no? Sí, ya empiezan, sí, ya están, pero bueno, son todavía como pueden ser una horquilla grande. Vale, no, lo entiendo, pero yendo entonces a esta concepción, las generaciones que hoy están en las áreas de marketing, en las compañías o en las áreas de recursos humanos, que son los principales consumidores de evento corporativo, o quizá las asociaciones, los gestores de asociaciones, los médicos, digamos, la gente que trabaja en IT, etcétera.
que son los que provocan congresos, estos no están en el mundo del videojuego. Hay una barrera allí difícil. ¿Cómo podemos empezar a entrar? ¿Cómo? Bueno, yo diría... Primero, perdona, Iván. Perdona, no, nada, no, sigue tú. Después No, lo primero es que estas generaciones, yo, que ya tengo 48 años, el mundo del videojuego, yo creo que ya generaciones también más mayores, el mundo del videojuego ya lo han utilizado y de hecho, pues prácticamente hay un gran porcentaje de la población que juega videojuegos, con lo cual esa experiencia de interactividad ya la tienen y ya la han usado. Por otro lado, todo este año nos ha servido para aprender a emplear herramientas que las generaciones más jóvenes las utilizan de forma casi natural y que las generaciones más adultas, pues oye, cuando estamos en casa, pues muchos hemos aprendido, bueno, yo porque estoy en el sector, pero se ha aprendido, pues mucha de mi generación ha aprendido a utilizar el Zoom, el Meet, todas estas herramientas que han servido un poco pues también para comunicarse con la gente querida de otra forma que no fuera el teléfono, ¿no? Y toda esa mezcla de cosas pues te va llevando a sitios. Twitch, hay mucha gente que la ha descubierto también estos meses atrás pues por una pura necesidad, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que todos, además, todos los que son estas generaciones mayores, que son gente de marketing, ejecutivos con, digamos, ya ciertas responsabilidades en empresas, tienen hijos adolescentes y muchas veces se dan cuenta y aprenden que hay cosas que son totalmente son totalmente claras y clarificadoras en lo que pasa. Yo siempre digo que el primer día que cuando nos encerraron a todos en casa, el primer día que los chavales dejaron de ir al colegio, al día siguiente todos los que jugaban estaban conectados con sus amigos a través de los videojuegos, que podemos considerar incluso los videojuegos como las nuevas redes sociales. Habían ya reconstruido sus redes, ¿no? Oye, Iván, cuéntanos, danos tu opinión sobre esto, el de la diferencia generacional y de cómo podemos tender puentes, ¿no? Con todas esas prácticas que pues, los hijos tienen tan claras. Sí. A ver, yo creo que la diferencia generacional hay un punto en el que no la puedes tampoco revertir, ¿no? Quiero decir que habrá formatos y congresos para gente que sea, digamos, menos afín a este tipo de medios, pero por suerte o por desgracia, digamos, muy rápidamente, más rápidamente de lo que queremos, normalmente hay una evolución, ¿no? Social, porque vamos cumpliendo años algunos y cada vez somos más los mayores que entendemos el medio digital interactivo, ¿no? Y será más fácil. Lo que sí quería apuntar con respecto, siguiendo un poco lo que decía Fernando de cómo hacer, digamos, más interactivo ese evento digital, ¿no? Hay algunas líneas de trabajo en los videojuegos que creo que apuntan un poco hacia donde va el futuro, pero cada vez están inspiradas en modelos ya conocidos y muy utilizados en otros mundos, y en el mundo audiovisual en concreto. Ahora mismo se está hablando mucho de la nube, del cloud gaming, no sé si habéis oído hablar del cloud gaming, de que de repente los videojuegos en streaming, ¿no? Que no necesitas pues una consola o un hardware muy específico para jugar, sino que la simulación se produce en unos servidores y con la conexión a Internet pues te llega un poco el streaming de lo que está ocurriendo en esa simulación. Eso va a permitir que cada vez más, porque el videojuego es un medio, digamos, nativo en el digital, en el interactivo, va a permitir cada vez más que las acciones de un espectador en un videojuego, ¿no? Lo que los espectadores que ahora mismo, los millones de espectadores que hay de videojuegos en Twitch o en otras plataformas ahora mismo, sean capaces con sus chats, con sus votaciones, con su participación sencilla desde cualquier tipo de dispositivo, desde su Alexa, desde su teléfono móvil o desde cualquier otro tipo de dispositivo, puedan influir instantáneamente en lo que está ocurriendo en el evento, es decir, en lo que está ocurriendo en el juego. Es algo que ya viene trabajando, como decía, otros medios mucho tiempo, la televisión, los reality shows, donde puedes votar y decidir cómo transcurre un poco el devenir de ese evento, ¿no? de ese concurso, de ese programa. Pero en el mundo del videojuego es todavía mucho más potente porque se produce de una manera automática. Cuando una persona concreta, un jugador concreto, un visualizador concreto, toma una decisión o en masa todos los que están, o un porcentaje de los que están visualizándolo, toman una decisión que puede ser un clic
o una palabra o cualquier tipo de cosa puede cambiar completamente y evolucionar el contexto del evento que está ocurriendo, ¿no? Vamos a ir hacia ese tipo de formatos, obviamente en el videojuego, pero también cada vez va a ser más natural en los eventos digitales, ¿no? Es decir, habilitar participaciones de la gente que está en el evento, participaciones que sean mucho más transformadoras, ¿no? Yo creo que las herramientas nos van a ir dando maneras de hacerlo, pero creo que va a ir hacia esa dirección, ¿no? Interesantísimo, porque además en el mundo de los eventos hace ya un tiempo que estamos hablando de que estamos asumiendo formatos televisivos y técnicas de televisión, ¿no? Como las votaciones online, como las encuestas, como el poder ir cambiando el resultado del evento, etcétera. Asun, tú les querías preguntar sobre una cosa importante, sí, ¿no? Ya la última pregunta para terminar, que es una pregunta importante que seguramente muchas personas de la audiencia también se la están haciendo, porque como decía Fernando, mucha gente ha aprendido o ha utilizado por primera vez el Zoom y otro tipo de plataformas, y hemos hecho ese learning by doing, pero ahora como profesionales de eventos que ya una trayectoria de un año y lo que pueda venir por delante, que hablábamos esta mañana también de ese futuro, ¿qué modelos de negocio pueden funcionar mejor? ¿En qué punto hay que evolucionar esto? Y también el tema de los patrocinios, ¿no? Ese patrocinio que en presencial pues tenía una razón de ser y un objetivo claro, y que ahora también habrá que cambiar ese modelo de negocio en el online. ¿Cómo veis esa parte de capitalizar el valor de los eventos a través del online o el híbrido? Bueno, yo creo que hay fuentes, digamos, de negocio, de ingreso, como la de los patrocinios, que simplemente se transforman y que requieren, quizás se van a hacer más analíticas, ¿no? Se están haciendo más analíticas, ¿no? Digamos que tenemos que medir bien las audiencias, darnos informes mucho más exactos sobre a quién llegamos, cómo llegamos, y ahí se produce una negociación con el patrocinador en función del impacto que nosotros vayamos a conseguir. Y tendremos que cambiar también, como organizadores de evento, las formas de invertir o la estrategia para invertir en la promoción de los eventos, ¿no? Ya no sirve nada más a lo mejor con anunciarse o con contar con una digamos, comunidad cautiva de asistentes, que en los eventos digitales no van a estar tan favorables a pagar en el mismo modelo que pagaban antes, ¿no? Y tenemos que buscar fórmulas seguramente para crecer esas audiencias y para darle oportunidades tanto a las marcas como a los participantes como decía antes, de distinguirse, ¿no? Dentro de nuestro evento. Aquí yo creo que sí que es una estrategia similar, tanto para marca como para participante, qué formas tenemos de provocar que puedan tener un espacio privilegiado, una presencia privilegiada en el evento, ¿no? Y ahí sí podemos aprender mucho de cómo lo hace el videojuego, ¿no? Hay videojuegos, por ejemplo, como Fortnite, que todos sus ingresos proceden de personalización del personaje, ¿no? Es decir, de compras estéticas del personaje que juega, ¿no? Yo creo que eso es algo que tendremos que ir incorporando, una especie de tienda, de mecanismos de, una vez que ya estoy en el evento, al evento probablemente he accedido de manera, no sé si gratuita, pero con mucha facilidad, dentro del evento, ¿qué puedo tener impulso yo de querer adquirir o de querer gastarme un dinero en esa presencia, ¿no? Lo mismo decía, tanto para participantes individuales como para marcas, ¿no? Que vean oportunidades, huecos de comunicación dentro del evento. Uh-huh. Fernando, desde tu punto de vista, ¿cómo ves esta forma de capitalizar los eventos? No mucho más que añadir, ¿eh? Estoy bastante alineado con Iván y creo que lo ha explicado bastante bien. Nosotros desde el club de eSports o desde el territorio de eSports, de hecho, la mayor parte de los ingresos hoy en día vienen de patrocinios y de esa activación de patrocinios en el entorno digital. Y va mucho en la línea de lo que decía Iván, ¿no? Al final es buscar otras formas de también un poco de que la marca tenga una presencia y sobre todo ofrecerle unos KPIs, efectivamente, que la parte buena en el entorno digital es que las audiencias y el uso que hacen las audiencias de los canales se puede medir al detalle, ¿no? Y entonces eso pues te da una oportunidad también de dar mejor feedback a las marcas que están un poco implicadas, pues en nuestro caso, pues en el club, en los eventos, en la gestión con los jugadores, etcétera, etcétera.
Fantástico. Pues Fernando, Iván, mil gracias. Ha sido muy interesante. Se nos está acabando el tiempo, pero os queremos dar las gracias por haber participado y por habernos aportado esta visión. Realmente es un mundo que tenemos que empezar a mirar con mucho detalle e intentar con ojos de estudiante, aprender de todo lo que vosotros lleváis tanto tiempo trabajando y que hacéis tan bien. Muchísimas gracias. Seguro que nos encontraremos en el futuro porque os intentaremos preguntar muchas cosas y abusar de vuestra sabiduría. Mil gracias. Que tengáis un buen día. Y nada. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias Buenas a los tardes. dos.